Hola a todos, un día más y el día de hoy les traigo el deck profile con el cual estuve jugando al Nacional de Chile 2025. Jugué Memento, logramos top 64, específicamente puesto 44 de 404 jugadores. Fueron 9 ronditas, 7 para el día 1, 2 rondas para el día 2. Entonces, comentarle un poquitito los matches que me tocó jugar. Ahí están. La primera ronda me tocó un mirror de Memento. En este caso yo tenía la ventaja de que ya había practicado muchas veces este mirror. En Locals me tocaba jugar mucho contra Benito Mena, que fue el segundo lugar en el Nacional y quedó invicto en ronda. Entonces el mirror lo tenía súper bien practicado, ya estaba claro. Y además que en mi caso particular juego un Engraver para dejar Caesar como endboard en vez del ACP. Y eso da una ventaja tremenda en el mirror para poder negar las magias que invocan, por ejemplo el chip o cosas de ese estilo. Entonces el endboard final, si bien era un mirror, yo manejaba un Engraver que me permitía acceder a Caesar y eso ya me daba una ventaja tremenda en ese sentido, sobre todo porque gané el dado. Salí primero y ya tenía un 2-1 bastante rápido. Luego en la ronda 2 me tocó contra un Branded Despia. Muy bueno el piloto, fue un match bastante largo porque ambos teníamos muchísimos efectos, sobre todo en la end phase. El Branded jugaba muchísimo. Llegó a tal punto en donde nos tuvimos que ir al tercer duelo de ese match y logré entrar a la battle phase en los últimos 15 segundos que quedaban en reloj. Entonces ya dentro del battle phase logré pegar directo y con eso cerré juego, pero estuvo muy peleado. Ya en la tercera ronda tuvimos el primer lose. Me tocó contra un Blue Eyes Primate, que en este caso el piloto fue la persona que quedó top 16 en el Nacional, así que súper bien por ese lado. Pero la verdad me costó mucho porque ya partí, fue la peor mano que tuve en todo el torneo, la verdad. En donde gané dado, perfecto, abro mano, no me salió una buena mano, tuve que partir con un pot y me comí un droll directamente. Y también ya en el segundo duelo nuevamente me comí un droll y no tenía la mano para poder jugar sobre ello. Entonces caí infinitamente contra el droll, no pude hacer nada ahí. Ya en ronda 4 me tocó contra un Apophis. La verdad es un matchup que había jugado una única vez, conocía muy por encima las cartas, pero entendía que podían hacer fusión de contacto y además que juegan Fiend Mitch. Entonces, ya sea para llegar a un Caesar, para llegar al Link 2 Conejo, que te seta una trampa, o inclusive para dejar la fusión. Entonces ya entendía que tenía fusión inherente. Las trampas molestan mucho, se parecía mucho al matchup, la sensación cuando uno jugaba contra Labyrinth, cuando recién se estaba viviendo más. Entonces era un matchup que uno no quería, yo no quería que me tocara contra este deck, sobre todo porque lo tenía muy poco estudiado, pero pude pasar por encima sobre las interacciones y ya después golpear directo, eso fue lo que me llevó al win final. Pero es complicado este matchup si uno no conoce lo que hacen las cartas o cuál es el circuito que realiza el deck para poder llegar al endboard final. Ya en ronda 5 contra Cristón. En este caso también había tenido la oportunidad de jugar en Locals contra Cristón una sola vez, pero fue suficiente para entender el endboard que deja, que es este Infinity más el FA, o en algunos casos no hacen el FA y lo hacen en el turno del adversario. Entender un poco cómo funciona el Tristaros y la Cristón amarilla de main también, que pueden hacer 5 en turno oponente. Entonces entender qué es lo que llevan en el extra deck, qué es lo que llevan en el main, me sirvió mucho. Sobre todo aquí brilló el Book of Eclipse que llevo de main. Llegamos al punto de hacer 6 cadenas cuando él había dejado su endboard. Después en mi turno llegamos al punto de hacer 6 cadenas en donde yo la cerré con un Book of Eclipse, que eso le dejó todo boca abajo. A pesar de intentar activar Tristaros para hacer synchro, etc., ya no podía seguir jugando él y me permitió a mí ya ir por el win. ¿Sí? Pero estuvo muy bueno. Ambos teníamos como 3 efectos por cada carta, así que estuvo muy bueno ese match. Luego me tocó un Lightwing, Fiend Mitch, un Chainet, Demonios, etc. En este caso yo ya conocía las Lightwing previo al soporte, cuando estaba un Chainet, porque lo intenté jugar así. Pero entendía este juego que hacen de cae el azul, busca la roja, hacen link, reviven, bajan a la otra link y hacen link 4, etc. Y justamente se dio la casualidad de que un amigo de Team la noche anterior, el día viernes anterior,
Él iba con este mazo, fue al Nacional con este mazo, entonces pudimos testear, pude entender lo que es el soporte y sobre todo lo más importante, pude entender el endboard final del deck, que es dejar a la Link 4 de la Blight Queen, al Caesar o a la fusión de los Fiendmich más la Bao, entender cuál era la secuencia en donde iban gastando sus recursos cuando dejaban su endboard. Entonces eso me permitió entender muy bien por dónde tenía que partir, qué tenía que pulsear, etcétera. Sobre todo ahí hubo un Forbidden Droplet que me ayudó muchísimo. Creo que hice un Forbidden Droplet por 3 y con eso cerré match. Así que sirvió mucho entender cuál era el endboard final del mazo. Luego en ronda 7, el segundo luz fue contra un Raizol Mitsurui que sinceramente estaba fuertísimo. Ahí inclusive lo intenté con Barrier que tenía en el side deck, pero no fue suficiente. O sea, o iba por los rituales o iba por los exit. Pero no, yo entiendo que no es del todo consistente. Sobre todo porque tengo un amigo que también lo jugó y me dijo que le brilló mucho, que no era lo que esperaba. Pero cuando no se estropea a sí mismo, cuando no llega ese brick, el mazo es demasiado fuerte. Sobre todo porque, bueno, Raizol Mitsurui fue quien ganó el Nacional este año. Y es demasiado poderoso. El hecho de romperte todo el campo en tu turno o de tener que descartar para activar un efecto de que si paras los rituales puedes seguir con los exit, o si paras los exit van con los rituales, es muy fuerte. O sea, así terminó el día 1, me fui 5-2. Ya después, en el día 2, partimos contra otro Blue Eyes Primate que no era mi torneo para jugar ese matchup. Una vez más perdí, él tenía todo, respondía siempre con algunas hunters para frenarme, no podía llegar a mis endboards, no pude llegar a mi endboard en ese match, entonces nada, simplemente no lo pude frenar como quería. Y ya como última ronda fue un Tearlaments, que la verdad el mazo lo conocía muy por encima, entendía lo que si cualquiera de los Tearlaments tocaba cementerio empezaba a fusionar como loco, pero ya en el último duelo de ese match, donde él había dejado su endboard, yo partí con gotas, tuve pluma para romper back row, y si bien él todavía podía contestar mandando cosas al cementerio y fusionando y respondiendo, al final todas mis interacciones las llevé pensando en que quería tener 5 elementos de nombre diferentes, y al Combine Creation en el cementerio llegué al punto de que incluso con el efecto del Goblin mandé el Combine Creation en el cementerio. Quería gastar todas las interacciones posibles para que simplemente cayera el Combine Creation, hacer un bomb party en el cementerio para que tuviera penetración y golpear, que fue justamente lo que pasó. Gasté y pulsé, hice todas las interacciones para poder completar mi cementerio y jugar en base a eso. Tenía demasiada respuesta a él como para pensar en negar y pasar por encima. Simplemente fuimos a un duelo en donde gastamos todos los recursos y pude bajar al monstruo que golpeaba todo básicamente. Esos fueron los matchups, quedé 6-3 y con eso logré el puesto 44, y ya de aquí viene lo que era el deck. En este caso jugué obviamente un Combine Creation, 3 Anwitch, creo que es la mejor normal que tiene el mazo, por lo menos a mi gusto. Jugué solamente 2 Darkblade, la verdad no creo que sea la mejor normal que tiene el mazo. Yo sé que es muy bueno en el sentido de que pueda caer y romper back row y destruirse a sí mismo para empezar a invocar Anwitch para buscar que sea la primera destrucción, te habilita muchas cosas. Pero en lo personal a mí no me gusta por el hecho de que pierdas Fugalos, me refiero a das un robo extra Fugalos con esto. Jugué, bueno, los 3 Tatsunoko chicos que tienen que ir a 3, un solo Atri que es el brick del mazo, una Mace también, un solo Ship. Yo sé que está muy popularizado el hecho de llevar 2 ahora porque es buenísimo, no lo pongo en duda, pero por espacio y por la forma de juego no podía llevar 2. Jugué un Akihirón que algunos lo ven como un brick, lo es, pero es necesario para poder ganar cuando va segundo. 2 Goblin, en este caso llevo las magias, las llevo por 2. Llevo un Hornet, sé que muchos lo acortan, no lo quieren llevar, pero para mí es necesario en el endboard final. Si no, como un extender lo encuentro buenísimo, sobre todo porque lleva la parte de Fiendmich, entonces esto me servía mucho. Juego un campo que es lo que tiene que ser, 3 magias fusiones. Sé que algunos lo llevan a 2, a mi parecer tiene que ir a 3, es buenísimo. 3 Bompari. Llevo solamente 2 de las magias Goblin, Gran Fuga modo Goblin. Simplemente llevo 2 por el hecho de que testeando las 3 y 3 a veces o robaba 2 Bompari o robaba 2 magias modo Goblin y se volvió una carta muerta en la mano. Cuando lo reduje a 2 en los testeos siempre robaba o una Bompari o una magia modo Goblin y era justamente lo que quería ver en mano, no necesitaba más.
y cumplían con su labor, entonces estaba súper bien ahí. Jugué una trampa de los momentos, la Fracture Dance. No me gusta tanto la otra trampa que tiene 5 negadores porque te exige tener el Combine Creation en campo. El Razor con el X mandando al Aggregator te la puede negar, entonces no es a mi gusto personal algo que quería jugar, pero la Fracture Dance me parece buenísima. El hecho de que con cualquier momento la puedo activar, entonces si la tengo en mano, aún así es una interrupción más. El poder romper 2 con Combine Creation lo encuentro buenísimo. Y en mi Envor siempre terminaba seteándola con la magia de campo porque la Bompari y la magia de fusión las tenía en la mano. Entonces iba apuntado a eso. Juego una pot, la Prosperity, una Khaled, un solo Engraver. Repito, esto únicamente porque prefiero dejar un Caesar por sobre una SP, ¿ya? En mi Envor final. Y sí me dio muy buenos resultados, sobre todo porque en juego extendido, cuando tú haces primeramente el Envor para dejar el Caesar, tú devuelves la Moon y te queda el Requiem en el cementerio. Entonces cuando ya tienes al Engraver en el cementerio el Requiem y piensas que no le puedes sacar más provecho, lo primero que hacen en el turno es invocar al Engraver. Probablemente piensan que tengo más gas sobre el Fiend Mitch, entonces o se come una hand trap, y si pasa, como también generalmente tengo la fusión memento en el cementerio, puedo romper al Engraver para buscar otra fusión memento o una Bompari. Entonces es buenísimo en ese sentido, para duelo extendido. Juego también una One for One, por el mismo hecho de que llevo solo dos Darkblade, reducir la Normal Summon. Y si me frenaban una Normal Summon importante, como una Anguish, y no tenía cómo responder y cómo buscar el Tatsuno Kochigo, con una One for One podía tirar un Akihiron, un Atri, un Combine Creation, y con eso seguir haciendo juego invocando un Goblin o una Mace. Entonces lo encontré buenísimo, a mí me gustó muchísimo la carta en main. De Board Breakers y Hand Traps llevé 3 H, 3 Fugalos, 3 Forbidden Droplets y 3 Book of Eclipse, que se portaron muy bien contra el Cristón, pero debido a cómo está el meta ahora, sinceramente los cambiaría por Droll. Si bien no me gusta porque choca con las Fugalos, porque en mi turno también busco, porque con el Combine Creation bajo Anguish busca Mace o Goblin o Chip, etc. Pero el Razor Mitsurugi está tan fuerte y también el Memento sufre contra el Droll, entonces preferiría esa herramienta del Droll, aunque llegase a afectarme a mí mismo, pero la prefiero sobre todo por ABA. Frenar en seco al Razor Mitsurugi o contra el mismo Memento ser muy molesto que llevar el Eclipse. Y además que así tendría una carta más de comida de la One for One, etc. O sea, puedo seguir haciendo cosas con eso. Por parte del extra, estoy llevando 2 Reyes de la Creación, un Twin, es más que suficiente, una Quimera, un Crisis, un SP, un Aggregator que es comida para la Ultimate Slayer, igual el Malong, Ultimate Slayer para los Synchro, el combo para todo lo que es los Fienmich, la Moon, de la Moon cae el Requiem, la Requiem el Engraver, le equipas el Engraver con el Requiem, cae la Necrokeep, invocas especial al Engraver devolviendo la Moon y cae Caesar. Llevo un Chaos Angel. El Chaos Angel es una deck que me gusta muchísimo porque la puedes hacer con Hornet más Atri, haces 10 y con eso tienes Chaos Angel. O un Hornet más un Goblin y una Mace, o los 2 Goblins también tienes Chaos Angel. O inclusive un Darkblade más un Engraver tienes Chaos Angel. Entonces hay múltiples formas de llegar a él y creo que es muy muy bueno en este sentido. Sobre todo para el Mirror también poder banear un Combine Creation o banear un Akihiron hacen muchísimo. Además llevo Super Poly en side deck, que la verdad la side decké mucho, no la robaba y me hubiera gustado mucho robarla más. Pero llevo los targets. En el side deck llevo 3 Lanceas contra Malice. En este caso no quise llevar Chaos Angel, tenía el side deck un poco apretado y además que no podía finiquitar bien el tener a la Chaos Angel, bajar Anguish, buscar Tatsuno Kochigo, no podía irme por esa línea, entonces me complicaba la vida solo, no podía jugar con la Chaos Angel. Las 2 Lighting, la Pluma, 3 Ultimate Slayer, las 3 Super Poly, repito, me hubiera gustado verlas más en mano. Creo que hubiera hecho la diferencia. Si bien no es decisiva contra Malice, no es buena contra Resil, hay muchos otros matchups donde sí se puede aprovechar mucho. Entonces por eso la llevo. Y Dimensional Barrier que me sirvió entre comillas contra el deck de las trampas, el Opifo, una cosa así. Me sirvió entre comillas,
Y la utilicé contra el Rey Sol Mitsurui, que no lo frenó para nada. No logré frenarlo con eso, entonces no me sirvió. La verdad buscaría otra cosa. Probablemente probaría el pack de Last Trust, que con eso ya puedo buscar una Dimensional Barrier, buscar una Ultimate Slayer, buscar la Light y la Bloom, etcétera. La trampa de los artifacts. Entonces probablemente iría por el camino de jugarlo con Trust, pero el espacio queda ahí. Los cambios que haría como tal sería Book of Eclipse por Candado, por el Droll, y la Dimensional Barrier cambiarlas por otra cosa. No creo que sea su meta como tal. Fuera de eso, el mazo se comportó súper bien. La peor mano que tuve fue en este caso donde me comí Droll con Pot. Si no hubiera sido por eso, hubiera jugado tranquilamente. La trampa nunca se me presentó como un brick, el engraver tampoco. Inclusive robándolo podías igualmente dejar el mismo Endor. Te gastaba una carta más en mano, pero el mazo es tan bueno como core en sí que no era una real molestia. 42 de main, 23 monstruos, 18 magias, una trampa. Y eso sería el deck profile, esas fueron mis matches. El evento muy bueno, agradecido de que hayan arrendado los dos pisos, entonces no se veía tan lleno el lugar donde jugamos. Eso. Cualquier comentario, opinión, duda, está para los comentarios. Adiós.